Estimada comunidad, me permito extender a ustedes un cordial y afectuoso saludo. En las próximas semanas dedicaremos este espacio al estudio de la Ley 1448 del 2011, mejor conocida como la Ley de Víctimas. Esto dentro del programa de capacitación que se encuentra adelantando la Universidad Uniminuto en convenio con la Defensoría del Pueblo, cuyo objetivo es brindar a la comunidad que haya sido afectada en sus derechos en razón al conflicto armado interno del conocimiento sobre las diferentes medidas de reparación que contempla esta norma, así como las formas para acceder a ella. En esta oportunidad hablaremos sobre los principios que sustentan la implementación de las diferentes medidas de reparación que consagra esta norma en favor de las víctimas del conflicto armado. Cuando hablamos de principios, podemos decir que estos constituyen una guía que deben seguir los diferentes actores que integran el gran conglomerado social en sus acciones o comportamientos, buscando que dichos principios se hagan realidad. Aplicando esta idea a la implementación de la Ley de Víctimas, esta norma define unos principios que deben guiar las acciones del Estado como principal responsable de este proceso de implementación. Así entonces, la Ley 1448 del 2011 contempla los siguientes principios. En cuanto al principio de dignidad, decimos que constituye el sustento de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Este principio implica un trato respetuoso y considerado de las víctimas, facilitar espacios de participación de las víctimas en las decisiones que las afectan, que el Estado les provea información, acompañamiento y asesoría para la satisfacción de sus derechos, la adopción por parte del Estado de acciones encaminadas a fortalecer la autonomía de las víctimas para que las medidas de atención, asistencia y reparación se encaminen a recuperar a las víctimas como ciudadanas y el pleno ejercicio de sus derechos y deberes. Posteriormente tenemos el principio de buena fe. En virtud de este principio, la ley establece que el Estado presumirá la buena fe de la víctima, quien podrá señalar el daño sufrido por cualquier medio legalmente aceptado y probarlo de manera sumaria ante la autoridad administrativa para que ésta le releve de la carga de la prueba. Esto quiere decir que para que no sea su responsabilidad demostrar el daño, sino que sea esta una tarea del Estado. Este principio busca facilitar el acceso de las víctimas y de ahí su importancia en el proceso de implementación y ejecución del Registro Único de Víctimas y de acreditación en las diferentes medidas. En los casos de reparación administrativa, las autoridades deberán acudir a pedir pruebas que les faciliten a las víctimas demostrar el daño sufrido, aplicando siempre el principio de buena fe. En los procesos judiciales de restitución de tierras, la carga de la prueba se regulará por lo dispuesto de manera precisa en el artículo 78 de la ley. Seguidamente tenemos el principio de igualdad. Este principio establece que las medidas contempladas en la ley serán reconocidas sin distinción de género, orientación sexual, raza, condición social, profesión, origen nacional o familiar, lengua, credo religioso y opinión política o filosófica. Seguidamente tenemos el principio denominado enfoque diferencial. Este principio reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón a su edad, género, orientación sexual, situación de discapacidad y que las medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral deben contar con dicho enfoque. Por lo tanto, el Estado ofrecerá especiales garantías y medidas de protección a los grupos expuestos a mayor riesgo, como son mujeres, jóvenes, niños y niñas, adultos mayores, personas en situación de discapacidad, campesinos, líderes sociales, miembros de organizaciones sindicales, defensores de derechos humanos y por supuesto víctimas del desplazamiento forzado.
Posteriormente, tenemos el principio de progresividad, el cual supone el compromiso del Estado de iniciar todos los procesos necesarios para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos por parte de las víctimas del conflicto y de reconocer unos contenidos mínimos o esenciales de satisfacción de estos derechos e ir aumentándolos de manera progresiva. Tenemos también el principio de gradualidad, que implica la responsabilidad estatal de diseñar herramientas operativas de alcance limitado o definido en el tiempo, de espacio y de recursos presupuestales que permitan así la implementación escalonada de los programas, de los planes, de los proyectos de atención, asistencia y de reparación para las víctimas del conflicto. Todo esto sin desconocer la obligación de implementarlos en todo el país en un lapso determinado, respetando el principio constitucional de igualdad. Seguidamente tenemos el principio de sostenibilidad, que implica las medidas adoptadas por el gobierno para garantizar la sostenibilidad fiscal de la ley y así cumplir con las medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación de manera integral. Posteriormente tenemos el principio de prohibición de doble reparación y de compensación, lo cual implica que la indemnización recibida por vía administrativa se descontará a la reparación que se defina por vía judicial. Esto por cuanto nadie puede recibir una doble reparación por el mismo concepto. La ley contempla también el principio de complementariedad, que nos dice que todas las medidas de atención, asistencia y reparación deben establecerse de forma armónica y propender por la protección de los derechos de las víctimas. Tanto las reparaciones individuales, ya sean administrativas o judiciales, como las reparaciones colectivas, deben ser complementarias para alcanzar una satisfacción integral de los derechos de las víctimas. Tenemos también el principio de participación conjunta, y es que bajo este principio las víctimas deberán brindar información veraz y completa a las autoridades encargadas de hacer el registro y el seguimiento de su situación o la de su hogar por lo menos una vez al año, salvo que existan razones justificadas que impidan hacerlo, y hacer uso de los mecanismos de atención y reparación de acuerdo con los objetivos para los cuales fueron otorgados. Finalmente tenemos el principio de publicidad, en virtud del cual el Estado deberá promover mecanismos de publicidad eficaces dirigidos a las víctimas para brindarles información, orientarlas sobre sus derechos, sobre las medidas y recursos con los que cuentan y acerca de los medios y rutas judiciales y administrativas para acceder a sus derechos.